El mundo de Mikhail Lewandowski se detuvo en el momento en que abrió la puerta del dormitorio. Lo que vio hizo que su corazón dejara de latir durante unos segundos. En una gran cama, entre sábanas aún calientes por el sueño, yacían sus dos hijos de 3 meses, Jakub y Filip, envueltos en mantas, con los ojos muy abiertos, completamente inmóviles, como atrapados en un silencio que nadie podía romper. Junto a ellos, en el suelo, estaba Anna Novak, una mujer empleada para limpiar la casa. Tenía las manos atadas con una gruesa cuerda marrón y el rostro pálido como la tiza. Señor Lewandowski, intenté protegerlos. Susurró con voz temblorosa y ronca, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sus palabras resonaron en el silencio sepulcral. Lo más inquietante era que los bebés no lloraban. Ni un gemido, ni un sonido, solo silencio. Pesado, sofocante. ¿Por qué estaban tan tranquilos? ¿Por qué sus miradas parecían tan vacías? ¿Qué había pasado realmente en esa casa? Cuando Michał estaba de viaje de negocios en Gdańsk, el hombre sintió que las piernas le fallaban. Dio un paso atrás como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de abrirse. Todo su mundo, construido sobre la confianza, la lealtad y una aparente seguridad, comenzó a desmoronarse. Esa habitación, iluminada por la suave luz de una lámpara nocturna, guardaba un secreto que destruiría todo lo que él había dado por sentado. Y lo que está a punto de descubrir cambiará no solo su vida, sino también el destino de todos los que formaban parte de esta familia. Antes de continuar con esta increíble historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde son nuestros maravillosos espectadores. La lluvia golpeaba las ventanas de un Mercedes negro mientras Michał Lewandowski conducía por las desiertas calles de Cracovia. Habían pasado 3 semanas desde la última vez que vio a sus hijos. 3 semanas de reuniones constantes en Varsovia, contratos millonarios y noches de insomnio en frías y desalmadas habitaciones de hotel. Tenía 42 años y había construido un enorme imperio inmobiliario. Pero cada nuevo éxito no hacía más que profundizar el vacío que había dejado la muerte de su esposa Magdalena, fallecida apenas 3 meses antes, el día en que dio a luz a sus gemelos. Una hemorragia que los médicos no pudieron controlar. Cuando su villa apareció en el horizonte, monumental con sus columnas blancas y sus jardines recortados como por una regla, Michał sintió una presión familiar en el pecho. Esta casa, valorada en más de 10 millones de zlotys, era el sueño hecho realidad de Magdalena. Pero ahora solo era un mausoleo de recuerdos, frío y silencioso como el mármol con el que estaba construido. Aparcó en la entrada semicircular. Se dio cuenta de que todas las luces estaban apagadas, excepto las de una habitación en la planta superior. Miró su reloj. Eran las 6:30 p.m., la hora en que Anna Novak, la mujer contratada para cuidar a los niños, solía preparar los biberones para Filip y Jakub. Abrió la puerta con una llave y entró. Una maleta de cuero oscuro cayó al suelo en el vestíbulo. «Ana, chicos, papá ha vuelto», exclamó con una leve sonrisa, tratando de darse ánimos. Sabía que unos bebés de 3 meses no iban a responder, pero esperaba al menos un llanto, algún sonido. Nada. El silencio era denso y pegajoso, como si la casa contuviera la respiración. Su corazón latía más rápido cada segundo que pasaba. Su instinto paternal se activó de inmediato, impulsándolo hacia las escaleras de mármol blanco. Subió corriendo, casi a toda velocidad, 2 peldaños a la vez, sintiendo que algo iba muy mal. Cuando llegó al último piso, se dirigió directamente al dormitorio principal, el mismo que había compartido con Magdalena, pero que desde su muerte había evitado, prefiriendo dormirse en su estudio, entre papeles y el olor a café, antes que entre recuerdos. La puerta estaba entreabierta. Michael la empujó lentamente y entonces el mundo dejó de existir. Sus hijos Philip y Jacob yacían en una enorme cama. Sus pequeños cuerpos estaban envueltos en telas suaves pero ajustadas, como si alguien quisiera inmovilizarlos. Las diminutas manos estaban atadas con suavidad pero con firmeza. Sin embargo, lo peor era su mirada. Ojos muy abiertos, congelados, sin lágrimas, sin gritos, como si estuvieran mirando algo que nadie más podía ver.
Y junto a ellos estaba Anna Nowak, también relacionada. Tenía los brazos inmovilizados, la cabeza ladeada y el pelo pegado a la cara por el sudor y las lágrimas. La mujer que Michael había contratado 2 meses antes para que le ayudara tras la tragedia. Una mujer en la que confiaba sin dudarlo. «¡Señor Lewandowski!», Anna Nowak gritó en cuanto lo vio. Su voz era ronca, quebrada por la emoción. El delantal rosa, su uniforme diario, estaba rasgado en el hombro. Tenía una marca azulada en la mejilla y sus ojos, hinchados por las lágrimas, brillaban con pura desesperación. Dios, por fin, intenté protegerlos. Hice todo lo que pude. Jadeaba, casi tambaleándose. Michael corrió hacia los niños. Le temblaban tanto las manos que apenas podía desatar la tela que los envolvía. «¿Qué demonios ha pasado aquí, Jacob?» «Philip, papá está aquí», susurró y gritó al mismo tiempo, buscando desesperadamente vida en sus ojos. Los niños se movían lentamente, de forma antinatural, como si aún estuvieran atrapados en alguna pesadilla. Finalmente, logró liberarlos y los apretó con fuerza contra su pecho. Sintió sus pequeños corazones latir a un ritmo frenético, al compás del miedo puro. «Vinieron esta mañana», dijo Ana con voz temblorosa, mientras Mikau también le desataba las muñecas. Eran 3. Llevaban máscaras negras. Me atacaron mientras preparaba la leche de la mañana. Uno de ellos me redujo. Los otros 2 sacaron a los niños de la cama. Los llevaron al dormitorio y vertieron algo en el biberón. Algo que los dejó tan tranquilos, tan anormalmente callados. Michael sintió que algo se rompía dentro de él. «¿Llamaste a la policía?» «Al servicio de emergencias». La mujer negó con la cabeza, desesperada. «No pude. Me ataron. El teléfono estaba en la cocina. También cortaron el cable del teléfono fijo». Las palabras salían de su boca en un torrente caótico mientras se frotaba las muñecas doloridas y enrojecidas. Mikau cogió su propio teléfono y marcó el 112. Mientras esperaba la conexión, miró a Ana. Había algo más que miedo en sus ojos, una sombra que no podía nombrar. Los niños estaban drogados, pero no se los habían llevado. Tampoco habían robado nada. Sin embargo, la casa estaba llena de cosas valiosas. Nada encajaba aquí. «Hola, policía. Quiero denunciar un ataque y un intento de envenenamiento». «Mis recién nacidos fueron drogados», dijo con voz tranquila pero gélida. Sin embargo, su mirada nunca se apartó de Ana, la mujer que había contratado solo 2 meses antes, cuando luchaba por hacer frente a la paternidad en solitario. Una mujer que conocía cada rincón de esta villa. Y entonces, mientras sostenía a los niños aún aturdidos en sus brazos, Michael se dio cuenta de algo aterrador. Quizás la amenaza nunca abandonó esta casa. La ambulancia llegó 12 minutos después, seguida de cerca por 2 coches de policía, cuyas luces azules iluminaban el camino de entrada como una escena de película. Mikau estaba sentado en el salón, en un sillón de terciopelo gris, abrazando a Philip y Jacob, que seguían demasiado tranquilos. Al otro lado de la habitación, Ana estaba sentada envuelta en una manta que le había dado el paramédico. Todavía temblaba. «Señor Lewandowski», comenzó el inspector Piotr Kulesha, un hombre de unos 50 años con el pelo canoso y una mirada que había visto demasiado. «Por favor, describa exactamente lo que encontró cuando regresó a casa». Michael respiró hondo, tratando de hablar con calma, aunque su voz temblaba. «Llegué alrededor de las 6:30 p.m. La casa estaba anormalmente silenciosa. Subí las escaleras y los encontré a los 3 atados en el dormitorio principal. Los niños parecían estar dormidos. No lloraban, no reaccionaban. Era una pesadilla». El paramédico que estaba examinando a los niños se acercó con cara seria. «Hemos realizado algunas pruebas preliminares. Parece que los niños han sido expuestos a benzodiazepinas, probablemente administradas en la leche. La dosis no es letal, pero sí suficiente para causar somnolencia y desorientación. Recomendamos hospitalizarlos para controlar su estado». A Michael se le heló la sangre en las venas. Alguien había drogado a sus hijos en su propia casa bajo la supervisión de una mujer en la que confiaba. Se volvió hacia Ana, que ahora estaba sentada con la cabeza gacha mientras el paramédico le aplicaba hielo en la mejilla.
Será Novak, dijo el inspector Kulesa, sacando su libreta. Describa a los agresores, por favor. Eran tres. Todos vestidos de negro y con pasamontañas, entraron por la puerta trasera, la que da al jardín, alrededor de las 9. Estaba preparando biberones cuando me atacaron. La puerta estaba cerrada con llave. Preguntó Kulesa. Ana dudó. Ese momento quedó suspendido en el aire como una espada. Creo que sí. Siempre compruebo las cerraduras por la noche, pero por la mañana abrí la ventana para ventilar la cocina. Quizás no giré la llave entonces. ¿Entonces podrían haber estado abiertas? Anotó el inspector. ¿Qué pasó después? Uno de ellos me tapó la boca, otro me sujetó las manos. El tercero subió las escaleras, donde dormían los niños. Los cogió, los trajo aquí y les dio leche. Le vi verter polvo blanco en el biberón. Los niños bebieron tranquilamente, como siempre, y luego simplemente se quedaron en silencio, sin lágrimas, sin hacer ruido. Fue aterrador. Mikao apretó los puños, meciendo suavemente a los gemelos, que finalmente comenzaron a moverse un poco más vigorosamente en sus brazos, y luego preguntó, ¿los ataron a todos juntos? Su voz se quebró entre la ira y el miedo. Ana asintió con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sí, me arrastraron al dormitorio y me ataron junto a los niños. Los envolvieron en vendajes suaves, como si no quisieran hacerles daño, solo impedir que se movieran. Y luego se quedaron allí de pie. Nos miraron durante mucho tiempo. No dijeron ni una palabra. No se llevaron nada. Simplemente parecían estar esperando algo, o a alguien. El inspector Kulesa levantó la vista de su cuaderno y miró a alguien. ¿Tienes la impresión de que estaban esperando al señor Lewandowski? No lo sé, respondió Ana temblorosamente. Después de una hora, quizá menos, se marcharon tan repentinamente como habían aparecido. Uno de ellos me miró directamente a los ojos y solo dijo, «Quédese quieto y no le pasará nada». Y se marcharon de la misma manera. Mikao se levantó bruscamente, apretando a los niños contra su pecho. Esto no tiene sentido. 3 hombres entran en mi casa, drogan a los recién nacidos, atan a todo el mundo. Se quedan allí sentados durante una hora y se marchan, sin pedir rescate, sin robar nada, sin decir una palabra. ¿Qué querían? Entiendo sus emociones, señor Lewandowski, respondió el inspector con calma, con el tono de alguien que ha visto muchas tragedias ilógicas. Pero estos son los hechos. Mis hombres están revisando la puerta del jardín y buscando huellas dactilares o rastros de ADN. Mikao miró a Ana, observando cada detalle de su rostro. El moretón era real, al igual que las marcas de la cuerda en sus muñecas. Las lágrimas parecían auténticas, pero había algo en sus ojos que le inquietaba. Algo que no podía nombrar. Una mujer que, durante 2 meses, había conocido cada rincón de la casa, su rutina diaria, los momentos en que ella se marchaba, incluso la ubicación de las cámaras. ¿Cámaras?, dijo de repente, levantándose de un salto. Tengo 6 cámaras alrededor de la propiedad. Deben de haberlo grabado. Kulesa negó con la cabeza y suspiró profundamente. Ya lo hemos comprobado. El sistema estaba desactivado a las 8:45 de la mañana. Alguien conocía el código de acceso. Se hizo el silencio, espeso como la niebla. Mikao sintió un nudo en el estómago. Miró a Ana, cuyo rostro se había puesto repentinamente pálido. Solo 3 personas conocen a este gato, dijo en voz baja, con una calma amenazadora. Yo, mi sobrina Kasia y tú, Ana. En los días siguientes, la Villa Lewandowski se convirtió en una prisión de sospechas. La policía completó su investigación preliminar, pero no se encontraron signos de entrada forzada, ni huellas dactilares, ni ADN, ni huellas, como si los 3 atacantes fueran fantasmas. Philip y Jacob regresaron del hospital tras un día de observación. Sin embargo, su comportamiento había cambiado. Se habían vuelto inquietos. Lloraban cada vez que Ana salía de la habitación, como si solo ella les hiciera sentir seguros. Esto sorprendió a Mikao, pero no pasó desapercibido para Rafael Krull, su chofer y viejo amigo de la familia.
Señor Lewandowski, dijo Rafa una mañana mientras conducía por el centro de Cracovia. Un hombre pulcro, con el pelo peinado con esmero y una mirada fría como el hielo, miró a su jefe por el espejo retrovisor. No quiero estar solo. No voy a entrometerme, pero me he dado cuenta de que Ana tiene acceso a prácticamente todo. Sabe los códigos, sabe dónde guarda las llaves de repuesto, incluso sabe la combinación de la caja fuerte de su despacho. Mikau, absorto en la lectura de un correo electrónico en su tableta, levantó la vista. ¿A qué te refieres, Rafał? A nada, señor Majau, respondió con una sonrisa inocente. Pero si alguien quisiera simular un robo, necesitaría un cómplice interno, alguien que conozca todos los detalles de tu casa y tus rutinas. Mikau sintió cómo se le tensaba el cuello. Ana lleva 2 meses trabajando aquí. La contraté cuando estaba al borde de un colapso después de la muerte de Magda. No hizo nada que despertara sospechas. Por supuesto, lo entiendo, respondió Rafał con una sonrisa que sonaba más a advertencia que a consentimiento. Solo me pregunto por qué el sistema de cámaras se apagó exactamente 15 minutos antes del ataque, como si alguien quisiera que pareciera natural. ¿Y por qué los intrusos no se llevaron nada? Tu colección de relojes, valorada en $500,000 de zlotis, está a la vista. Las palabras de Rafał quedaron suspendidas en el aire como humo. Mikau no respondió, pero sus pensamientos comenzaron a girar en torno a sospechas que hasta entonces había descartado. ¿Era posible? ¿Podría Ana haberlo planeado todo? ¿Y si era así, con qué fin? Esa misma noche, mientras Mikau estaba sentado en su despacho estudiando documentos, sonó el timbre. Miró la pantalla del interfono. Ewa Wisocka, su vecina de la villa de al lado, estaba en la puerta. Una mujer de unos 50 años, conocida por saberlo todo sobre todo el mundo. Querido señor Michał, dijo con exagerada preocupación cuando él abrió la puerta. El aroma de su perfume, con un toque de gardenia, flotaba en el pasillo. Vestida con un traje rosa y adornada con joyas, parecía alguien que nunca venía con las manos vacías ni con la cabeza vacía. Tenía que hablar con usted. Estoy preocupada por usted y por esos niños pequeños. Señora Ewa, es un mal momento, respondió él con tono cansado. Lo sé, pero es importante. Miró a su alrededor nerviosa, como si alguien pudiera estar escuchando. Vi a Ana 3 días antes de todo esto. Estaba en su jardín, hablando por teléfono. Estaba muy nerviosa. No paraba de decir algo como, será el momento adecuado y no habrá ningún problema. En ese momento, pensé que era una conversación privada, pero ahora, después de lo que pasó, Mikau se puso tenso. ¿Estás sugiriendo que Ana estaba involucrada? Ewa levantó las manos dramáticamente. No, no, Dios no lo quiera. Solo te estoy contando lo que oí. Pero tienes que admitir que es extraño que una simple empleada de limpieza sea tan devota. Pasa más tiempo en esta casa que tú, constantemente con los niños, como si estuviera esperando algo. Antes de que Michael pudiera responder, Anna Novak apareció en lo alto de las escaleras, con Philip y Jakub en brazos, uno a cada lado. Los niños dormían plácidamente, acurrucados contra ella, como si solo con ella se sintieran seguros. La imagen hizo que Mikau se sintiera aún más confundido. ¿Cómo era posible que sus hijos estuvieran tan tranquilos en brazos de una mujer a la que cada vez sospechaba más de traición? La señora Wisocka, dijo Ana con frialdad. No sabía que estabas aquí. Así es. Solo era una visita amistosa. Ewa respondió con una sonrisa que no transmitía calidez. Pero ahora me voy. Mikau, querido, si necesitas algo, aquí estoy. Lanzó una última mirada significativa a Anna antes de marcharse, dejando tras de sí el aroma de las gardenias y un rastro de sospecha. Esa noche, Mikau no pegó ojo. Se sentó en su estudio con un vaso de whisky, mirando las pantallas del sistema de seguridad. Las pantallas mostraban todos los rincones de la finca. Una hora antes, Ana había acostado a los gemelos, cantándoles una tranquila canción de cuna, la misma que recordaba que su madre le cantaba cuando era niña. Los niños se durmieron plácidamente. Sus pequeños pechos se elevaban rítmicamente en los brazos de una mujer
que tal vez fuera capaz de la traición más cruel. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de Rafał. Señor Michał, he encontrado algo que debería ver. ¿Podemos hablar por la mañana? Michał se quedó mirando la pantalla durante un largo rato antes de responder con un breve sí. Y cuando el silencio se apoderó de la villa y la oscuridad envolvió los pasillos, solo un pensamiento circulaba por la mente de Michał. Quizás la mujer a la que había confiado la vida de sus hijos, la mujer que se suponía que era su apoyo tras la muerte de Magda, era su enemiga más peligrosa. A la mañana siguiente, un Alfa Romeo rojo entró en el camino de entrada con un chirrido de neumáticos. Michał reconoció el coche inmediatamente. Pertenecía a su sobrina, Kasia Lewandowska, la hija de su difunto hermano. La estudiante de Derecho de 22 años de Varsovia había regresado a Cracovia sin previo aviso. Kasia salió del coche con su energía habitual. Llevaba el pelo recogido en una coleta, una chaqueta de cuero negra, vaqueros rotos y el mismo brillo verde en los ojos que su madre. Con una maleta rosa brillante en la mano, se apresuró a entrar en cuanto Michał abrió la puerta. «Tío Michał», gritó, lanzándose a sus brazos. «Me enteré de lo que pasó. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? No quería preocuparte durante la sesión», respondió él con calma, devolviéndole el abrazo con retraso. Kasia tenía el don de aparecer justo cuando la vida lo necesitaba. Él estaba perdiendo el control. Los exámenes podían esperar. La familia no respondió, tiró la chaqueta en el sofá y se apresuró hacia las escaleras. «¿Dónde están los niños? ¿Cómo se encuentran?» «Con Ana en la guardería», respondió Michał, viendo cómo se iluminaba el rostro de su sobrina al oír sus palabras. «Ana todavía está aquí, gracias a Dios», exclamó ella, subiendo corriendo las escaleras, y él la siguió. A través de la puerta entreabierta, vieron a Ana sentada en un sillón con los gemelos acurrucados en sus brazos. Ella tarareaba en voz baja una nana y los niños dormían plácidamente. La escena era tan tranquila que costaba creer que 4 días antes hubieran encontrado a la misma mujer atada con ellos. Kasia entró corriendo en la habitación y abrazó a Ana con tanta fuerza que apenas podía sostener a los niños. «Ana, Dios mío, qué alegría verte. Debe de haber sido horrible». Ana le devolvió el abrazo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Kasia, ni siquiera sabía que habías vuelto. Vine en cuanto me enteré». Su sobrina respondió, arrodillándose junto al sillón y acariciando suavemente la cabeza dormida de Philip. «No me iré de aquí hasta que encontremos a los culpables. Nadie hará daño a mi familia y quedará impune». Michał se quedó en la puerta, con los brazos cruzados. Siempre había existido un extraño vínculo entre su sobrina y Ana. Era como si se conocieran desde hacía mucho tiempo, como si hubiera algo más entre ellas que un simple encuentro fortuito 2 meses atrás. Esa noche, durante la cena, la tensión en la casa llegó a un punto álgido. Rafał pidió hablar en privado con Michał, pero Kasia insistió en participar. Se sentaron en el estudio, junto al crepitante fuego. Rafał colocó una carpeta marrón sobre el escritorio. «Señor Michał», comenzó, mirando con cautela hacia la caja registradora. «He recopilado información sobre el pasado de Ana Novak, tal y como me pidió». «Tío, ¿qué significa eso?» espetó Kasia. «¿Estás siguiendo a una mujer que lleva 2 meses cuidando de tus hijos como si fueran suyos?» «Solo es una precaución, Kasia», respondió Michał con frialdad. Rafał continúa. El conductor sacó un montón de documentos de su maletín. Ana Novak, de 35 años, nacida en Gdynia, se mudó a Cracovia hace 3 años, poco después de que su marido, Marek Novak, desapareciera sin dejar rastro. «Desapareció», repitió Michał. «Sí, era el director financiero de la empresa comercial Baltimex. La empresa quebró en circunstancias bastante poco claras». «¿Cómo de poco claras?», preguntó Michał, inclinándose sobre su escritorio. «Hubo alguna manipulación contable en la empresa. Alguien desvió fondos. Cuando el caso salió a la luz, la empresa se derrumbó y Marek era uno de los principales sospechosos. Sin embargo, no llegó a comparecer ante el tribunal. Desapareció 3 días antes de la vista». Kasia se levantó de un salto. Tenía el rostro enrojecido por la ira. «¿Y qué? Eso no es prueba de culpabilidad.
Ana fue una víctima, no una cómplice. Rafał levantó las cejas y continuó. La empresa que se hizo cargo de los activos de Baltimex tras su quiebra pertenecía a un grupo de capital. Miró a Mikau y se detuvo. Len K Development, una de tus empresas. Dependientes. Se hizo un silencio tan denso que solo se oía el crepitar de las llamas en la chimenea. Mikau palideció. Kasia lo miró como si viera a un extraño por primera vez. Tío, dime que no es verdad, susurró. No me dirás que tu empresa destruyó la vida de su familia, ¿verdad? Respondió él. Se le quebró la voz. Dirijo docenas de empresas. No puedo controlar todas las decisiones. Pero fue tu empresa la que les lo quitó todo. Kasia gritó. Su marido desapareció. Ella se quedó con las deudas y tú la contrataste, sin saber que tú eras la causa de su ruina. Rafał habló en voz baja, pero sus palabras cortaron el silencio como un cuchillo. O tal vez la señora Kasia. Por eso Ana vino aquí. Quizás sabía desde el principio quién era el señor Lewandowski. Quizás tenía su propio plan. ¡Basta!, gritó Kasia, golpeando la mesa con tanta fuerza que ambos hombres se sobresaltaron. Ana es la persona más honesta y desinteresada que conozco. Cuando la tía Magda murió al dar a luz, cuando tú estabas destrozado y ni siquiera podías sostener a tus hijos, fue ella quien te salvó. Era ella quien se levantaba cada noche, les daba de comer, les cambiaba y abrazaba a esos niños mientras lloraban durante horas. Las palabras de Kasia golpearon a Mikau como un puñetazo. Sabía que tenía razón, y eso era lo que más le dolía. Kasia, entiendo tu lealtad hacia Ana, dijo en voz baja pero firme. Pero tienes que ver los hechos. Los atacantes conocían los códigos de la alarma. Sabían cuándo me iría. No robaron nada. Y ahora descubrimos que Ana tenía motivos para odiarme. La chica lo miró con decepción en los ojos. También es un hecho, tío, que Ana quiere a esos niños más de lo que puedas imaginar. Si quisiera vengarse, no habría dedicado cada minuto a protegerlos. Eso no es lo que parece el odio. Eran las 3:00 cuando Mikau bajó las escaleras, incapaz de dormir. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza como una tormenta en el mar. El pasado de Ana, la desaparición de su marido, el colapso de Baltimex y la posible implicación de su propia empresa en todo esto. Todo empezaba a formar un rompecabezas cuyo significado aún no entendía. Se detuvo en el umbral de la cocina. La luz estaba encendida. Ana estaba sentada a la gran mesa de mármol. Tenía una taza de té delante de ella. Llevaba el pelo suelto y un albornoz gris envuelto alrededor de los hombros. Cuando levantó la cabeza, él vio sus ojos, hinchados, rojos, como si hubiera estado llorando durante mucho tiempo. Señor Lewandowski, dijo en voz baja. No podía dormir. Yo tampoco, respondió él, deteniéndose un momento en la puerta. No sabía si sentarse o marcharse. Finalmente, el cansancio pudo más. Tomó asiento frente a ella. Un pesado silencio se cernía entre ellos, lleno de palabras que ninguno de los dos podía pronunciar. «Ya lo sabes, ¿verdad?», preguntó ella de repente, agarrando la taza con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «¿Sabes lo de Marek y Baltimex?». Mikau asintió. Rafał había organizado todo. Ana resopló con amargura, sin decir nada. Una leve sonrisa. Por supuesto, no confía en nadie. Tomó un sorbo de té, con las manos temblorosas. «¿Quieres la verdad? Te lo contaré todo. No tienes que pagar a más detectives para que investiguen mi vida». Mikau permaneció en silencio, esperando. La mujer respiró hondo, como alguien a punto de saltar al agua helada. Marek era brillante, quizás demasiado brillante. Cuando consiguió el trabajo en Baltimore, estaba feliz. Dijo que por fin trabajaba en un lugar donde se valoraba su conocimiento, pero al cabo de unos meses empezó a notar inconsistencias, transferencias sin sentido, fondos que desaparecían y reaparecían de la nada. Cuando intentó contárselo a sus superiores, le dijeron que guardara silencio. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no intentó secárselas. No podía guardar silencio. Empezó a tomar notas, a copiar documentos. Recuerdo aquella tarde, llegó a casa pálido como un fantasma. Me dijo que había descubierto algo enorme, algo que iba más allá de Baltimore.
Alguien estaba utilizando la empresa como tapadera para blanquear dinero. Mikau sintió un escalofrío. ¿Y qué pasó? Después, todo se derrumbó. De repente, se declaró la quiebra. Los periódicos escribían sobre el fraude, la desaparición de fondos. Marek fue declarado culpable, aunque juró que alguien le había tendido una trampa. 3 días antes de la vista, salió de casa con un maletín lleno de pruebas. Se suponía que esa noche me contaría toda la verdad. Nunca regresó. Su voz temblaba, luego alzó la voz, incapaz de controlar sus emociones. Marek nunca me dejaría. Nunca. Luego se tapó la boca con la mano para no despertar a los niños. La policía no encontró nada. Michał preguntó en voz baja. Denuncié su desaparición. Hice todo lo que pude. Ni rastro, ni cadáver, ni dinero en la cuenta, como si se hubiera evaporado. Y me quedé con las deudas de la empresa, que se me vinieron encima como una avalancha. Perdí mi casa, mis ahorros, todo. Mikau se frotó la cara con la mano, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Y cuándo te enteraste de que mi empresa se había hecho con los activos de Baltimex? Ana se dio la vuelta y miró por la ventana. Mientras hablaba, su voz era apenas audible. Soy un susurro. Hace 2 años y medio, trabajaba a tiempo parcial, limpiando, sirviendo mesas, cuidando niños. Un día, vi un artículo en Gazeta Gospodarcza sobre la adquisición de los activos de Baltimex por una empresa llamada Michał Lewandowski. Hizo una pausa y luego se corrigió. Michał Lewandowski, presidente de LNK Development, el hombre que se benefició del colapso de la empresa que destruyó mi vida. Se volvió hacia él. Había dolor en sus ojos, pero también algo más oscuro, una ira que ya no podía ocultar. ¿Sabes lo que pensé entonces? Él es el culpable de todo. Por su culpa Marek desapareció. Por su culpa lo perdí todo. Durante meses soñé con vengarme. Quería que sufrieras como yo. Mikau sintió que se le aceleraba el corazón. Era la confesión que temía. ¿Y luego? Preguntó lentamente. ¿Y luego? Hace 2 meses vi un anuncio. Ana comenzó a hablar en voz baja, con la mirada perdida. Buscaban a alguien que cuidara de 2 recién nacidos después de que su madre muriera al dar a luz. No sé por qué, pero algo me impactó entonces. Sentí la necesidad de enviar el informe. Quizás quería ver al monstruo de cerca. Se sentó de nuevo a la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Pero cuando vi a Philip y Jakub, los pequeños que acababan de perder a su madre, que lloraban durante horas por la noche, y a usted, señor Lewandowski, un hombre completamente destrozado que ni siquiera sabía cómo coger a sus hijos en brazos. Entonces todo cambió. Las lágrimas le corrían por las mejillas y caían sobre la mesa. Comprendí que usted no era un monstruo, solo era un padre que lo había perdido todo. Y estos niños, estos pequeños maravillosos e indefensos, no merecían que mi odio les arrebatara a otro ser querido. Mikau sintió un nudo en la garganta. ¿Así que renunció a la venganza? No fue resignación. Ella respondió, levantando la vista. Fue una elección. Elegí el amor por estos niños por encima del odio hacia su padre. Porque, esté donde esté Marek, él nunca querría que me convirtiera en alguien lleno de ira. El silencio cayó sobre la cocina, no como antes, pesado y sofocante, sino suave, lleno de comprensión. Mikau miró a la mujer al otro lado de la mesa y por primera vez la vio no como una enemiga, sino como alguien que sufría tan profundamente como él. Anno finalmente dijo con voz temblorosa, «Lo siento, por Marek, por todo. No podía saberlo». Ella respondió con delicadeza. «La pregunta es, ¿puedes aceptar que una vez te odié?» Mikau asintió. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Pero en el momento en que pronunció esas palabras, un pensamiento gélido atravesó su mente. Y si alguien más no había renunciado a la venganza, una inquietante premonición lo despertó al día siguiente. La conversación con Ana había aclarado muchas cosas, pero había suscitado aún más preguntas. Si ella realmente había renunciado, ¿quién había organizado el ataque? ¿Y por qué? A las 9 Rafał llamó a la puerta de la oficina de Ana. Su rostro mostraba la misma expresión que Mikau conocía muy bien.
la expresión de un hombre que acababa de encontrar algo que podía darle ventaja en la situación. Señor Lewandowski, comenzó cerrando la puerta con excesiva precaución. Colocó la estantería de cuero negro sobre el escritorio. Cogió un maletín, pero no lo abrió inmediatamente. En su lugar, se sentó frente a Micho, cruzando las piernas con indiferencia. Tenemos que hablar en serio. Te escucho, respondió Micho con calma, recostándose en su silla. Rafał abrió el maletín con teatral solemnidad. Dentro había documentos, fotos y extractos bancarios. Como sabes, después de nuestra conversación de ayer, seguí buscando información sobre Anna Nowak y encontré algunas cosas interesantes. Mikau sintió un nudo en el estómago. ¿Qué cosas? Documentos que vinculan claramente a LNK Development con la quiebra de Baltimex. Pero eso no es todo. Sacó una fotografía y la deslizó por el escritorio. En ella aparecía Marek Nowak, un hombre sonriente de unos 40 años con gafas, de pie junto a otro hombre al que Michał reconoció inmediatamente. «Dios», murmuró, «este es Sergiusz Ratajczak». «Exactamente». Rafał lo confirmó con un toque de triunfo. Ratajczak y Nowak eran muy buenos amigos. Ahora, adivina quién estaba realmente detrás de la manipulación financiera en Baltimore. Michael se quedó paralizado. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en una imagen que no quería ver. Sergius utilizó Baltimex para blanquear el dinero que robó de mi empresa, dijo en voz baja. Bien hecho, murmuró Rafael. Y cuando el jefe descubrió sus estafas y lo echó, hundió Baltimex para cubrir sus huellas, y Marek Nowak solo fue un chivo expiatorio. Antes de que pudiera revelar nada, desapareció. Michael lo miró con tristeza. Desapareció. ¿Lo han silenciado? Rafał se encogió de hombros. No lo sabemos, pero esto no es el final. Lo más interesante es que Anna puede que no tenga ni idea de ello. O, por el contrario, puede que lo sepa muy bien. Quizás todo el robo fue solo el primer paso de su plan de venganza. Michał no lo negó inmediatamente. Hablé con ella esa noche. Anna dejó de pensar en la venganza. Él ama a mis hijos. Rafał sonrió con indulgencia. Señor Michael, usted es un brillante hombre de negocios, pero cuando se trata de personas, puede ser ingenuo. Lágrimas, emociones, sacrificio. Esta podría ser la mejor máscara que podría haber elegido. No tengo pruebas de su culpabilidad, dijo Michael, sintiendo cómo la impotencia crecía en su interior. Pero yo tengo pruebas de su culpabilidad, respondió Rafał con calma, golpeando la carpeta con el dedo. Estos documentos prueban que su empresa se benefició de la tragedia de la familia Nowak. Si llegaran a los medios de comunicación, a las oficinas de Hacienda o, Dios no lo quiera, a la propia Anna, usted estaría acabado. LNK Development se derrumbaría en un día. Michael permaneció en silencio. Sabía que no era una amenaza, era una promesa. Bueno, ¿cuánto quiere?, preguntó finalmente con tono seco. La sonrisa de Rafał se amplió. 2 millones de euros es un precio justo por mi discreción. Me estás chantajeando. Yo lo llamo seguridad mutua, respondió con ligereza. Tú mantienes tu reputación. Yo recibo un salario justo por años de trabajo leal, pequeño para un hombre como tú. La ira interior de Michał hervía, pero su rostro permaneció impasible. ¿Y si me niego? Rafał se levantó, cogió el maletín y dijo que mañana por la mañana se enviarían copias de esos documentos a la prensa, a la fiscalía y a Anna. Por la noche serás un símbolo de la codicia y ella será la víctima que has destruido. Cabrón. Empresario. Rafał corrigió con una reverencia irónica. Aprendí de los mejores. Tienes 48 horas. Y por favor no intentes hacerte el héroe. Tengo seguridad. Si me pasa algo, los documentos se filtrarán de todos modos. Cuando se cerró la puerta, Michael se quedó solo en la penumbra de la oficina. Apoyó los codos en el escritorio y se ocultó el rostro entre las manos. Estaba atrapado. Si pagaba, Rafał lo mantendría atado de por vida. Si no pagaba, lo perdería todo. El teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Mira por la ventana. Se acercó a la ventana panorámica que daba al camino de entrada.
Junto al coche de Rafał había un Mercedes negro con cristales tintados. La ventanilla trasera bajó lentamente unos centímetros, lo suficiente para que Michael viera a un hombre con gafas de sol que levantó la mano en un gesto burlón de saludo. Al cabo de un momento, la ventanilla se subió y el coche se alejó en la noche. Nuevo mensaje: Rafał no trabaja solo. Tienes más enemigos de los que crees. La sangre de Michał Lewandowski se heló en sus venas. No era solo víctima del chantaje de Rafał. Había alguien más detrás de todo esto. Alguien que movía los hilos en la sombra, que conocía cada detalle de su vida, que sabía dónde golpear porque lo conocía demasiado bien. Bajó corriendo las escaleras, atravesó el salón y salió al jardín. Allí, Ana empujaba lentamente el cochecito doble en el que Philip y Jakub dormían plácidamente. Cuando lo vio, sonrió, pero la sonrisa se desvaneció inmediatamente al ver su rostro demacrado. ¿Y el señor Lewandowski? ¿Qué está pasando? Michał se detuvo frente a ella, mirándola fijamente, como si intentara penetrar en su interior. Buscaba falsedad, engaño, culpa, pero lo único que vio fue auténtica preocupación. Ano dijo lentamente, con la voz tensa como un cable: necesito saber la verdad. ¿Hay alguien más? ¿Alguien que conozca tu historia con Mark? ¿Alguien que pueda usar esto en mi contra? La mujer palideció. Hay algo que no te he contado. No tuvo tiempo de terminar. Kasia salió corriendo de la casa con el teléfono en la mano y los ojos muy abiertos por el miedo. Tío, tienes que ver esto. Ahora está en todas partes. Michael agarró el dispositivo. La pantalla mostraba un titular que le golpeó como un puñetazo. Un millonario de Cracovia, vinculado a un escándalo financiero y a una misteriosa desaparición. La mujer que trabaja para él es la viuda de la víctima. El mundo comenzó a derrumbarse. 3 horas más tarde, la villa de Lewandowski parecía una fortaleza sitiada. Las furgonetas de las cadenas de televisión se apostaron frente a la verja. Los periodistas con micrófonos y cámaras se apretujaban contra la verja de hierro, y la etiqueta "Justicia para Marek" era tendencia en Internet. En todas las pantallas aparecía el rostro de Michał junto a una foto de Ana, ahora retratada como una viuda heroica que había perdonado al hombre responsable de la tragedia de su vida. ¿Cómo saben todo esto tan rápido?, gritó Michał, paseándose por la oficina como un animal enjaulado. Kasia se sentó en el sofá y respondió a más llamadas. Este artículo contiene detalles que solo unas pocas personas conocían. Tienes que calmarte, le dijo ella, aunque estaba pálida como la tiza. Tienes que preparar una declaración. La oficina de prensa está inundada de preguntas. Ana estaba sentada en silencio en un rincón de la habitación. Su rostro estaba inexpresivo, blanco como el papel. Arriba, los gemelos dormían plácidamente, vigilados por una nueva niñera que Kasia había contratado a toda prisa. Sonó el teléfono de Michał. En la pantalla apareció el nombre del Dr. Julian Ferry, su abogado. Michał, tenemos un desastre, comenzó el hombre. Las acciones de Lily Inca Development cayeron un 15% en 2 horas. El Consejo de Supervisión exige una reunión inmediata y mañana por la mañana la Oficina de Auditoría Fiscal quiere hablar contigo. Por el amor de Dios, susurró Michał, hundiéndose en el sillón. Julian, alguien me está destruyendo a propósito. Esto no es un accidente. Lo sé, ya estoy siguiendo pistas, pero por ahora tienes que vigilar cada uno de tus movimientos. No hagas ninguna declaración sin consultarlo antes. Cuando colgó, vio a Ana de pie frente al escritorio. Tenía lágrimas en los ojos, pero su mirada denotaba determinación. Señor Lewandowski, tengo que irme inmediatamente. Es lo único que puedo hacer ahora. No, gritó Kasia, levantándose bruscamente. Eso es exactamente lo que quieren los que han organizado esto. Dividirnos. ¿No lo ves? Ana se volvió hacia ella. Su voz se quebró. Mi presencia aquí lo está arruinando todo. Los niños, su reputación, su empresa. Quizás quien haya revelado esto tenga razón. Quizás debería mantenerme alejada. Antes de que nadie pudiera responder, el sonido del timbre resonó en toda la casa. Michael miró la pantalla del sistema de seguridad. Ewa Wisoka, su vecina charlatana, estaba frente a la puerta, rodeada de periodistas,
gesticulando y dando una entrevista. Esa maldita. Mikau siseó, encendiendo el sonido del monitor. Siempre supe que algo iba mal allí. Habló ante los micrófonos. Esa mujer, Novakova, pasaba demasiado tiempo en esta casa. ¿Y el señor Lewandowski? Bueno, eso es típico de los ricos. Creen que son intocables. Aprovecharse de una mujer pobre que lo ha perdido todo es repugnante. Mentiroso. Kasia estalló. Se lo inventa todo. Pero Ewa continuó, embriagada por su propia actuación. Y algo más. 3 días antes de este supuesto ataque, vi a Ana a través de la ventana. Estaba hablando por teléfono en el jardín. Estaba muy nerviosa. No paraba de repetir algo sobre el momento adecuado y hacerles pagar. Ahora todo tiene sentido, ¿verdad? Quizás este ataque fue solo teatro para llamar la atención. Los periodistas reaccionaron como buitres, micrófonos, flashes, preguntas. Ana miró la pantalla y luego se desplomó en una silla. Se ocultó el rostro con las manos. Esto no es cierto, susurró. Hablé con mi hermana. Quería decirle que por fin había encontrado un trabajo fijo. Eso es todo. De repente, alguien llamó con fuerza a la puerta principal. Mikau corrió a abrirla. 3 hombres con trajes grises se encontraban en el umbral. Señor Mikau Lewandowski, sí, somos de la Oficina de Inspección Fiscal. Tenemos una orden para registrar su propiedad. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Los agentes registraron todas las habitaciones y se llevaron ordenadores, documentos y discos. Los flashes de las cámaras parpadeaban frente a la casa. Los periodistas gritaban preguntas desde detrás de la valla. Todo lo que Mikau había construido a lo largo de su vida se desmoronaba ante sus ojos. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, en un Mercedes negro aparcado a la sombra, Rafał Kroll hablaba por teléfono. Todo salió según lo previsto. Dijo con frialdad: la gente picó el anzuelo, ahora es el momento de la segunda fase. ¡Excelente!, respondió la voz al otro lado del teléfono. Tranquila, elegante, pero fría como el acero. Por favor, asegúrate de que Novakova desaparezca, esta vez de verdad. Mientras tanto, en las redes sociales, la historia tomaba un giro cada vez más oscuro. Cuentas anónimas comenzaron a publicar teorías conspirativas de que Mikhail Lewandowski había ordenado la desaparición de Marek Novak, que Anna se había visto obligada a trabajar para él bajo la amenaza de que los gemelos estaban en peligro. Una nueva etiqueta: los perros salvan a los gemelos. Apareció en Internet y cientos de usuarios comenzaron a exigir la intervención de los servicios sociales. Kasia estaba hablando por teléfono con el Departamento de Relaciones Públicas, tratando de apagar el fuego mediático, cuando de repente algo le llamó la atención. Tío, mira estas cuentas que están publicando las peores acusaciones. Todas se crearon en los últimos 2 días y publican con una frecuencia poco natural, como si alguien las controlara. Mikau se acercó, miró la pantalla y se quedó paralizado. Ella tenía razón. El patrón era obvio. La campaña estaba organizada, era precisa y estaba planificada al minuto. Alguien la pagó, dijo en voz baja. No son personas al azar. Es un ejército de trolls creado para destruirme. ¿Pero quién?, preguntó Kasia. ¿Quién tendría el dinero y el motivo para hacer esto? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaban. Uno de los inspectores fiscales entró en la oficina con un papel en la mano. Señor Lewandowski, hemos encontrado esto en su escritorio. Es una orden de transferencia de 2 millones de euros, emitida esta mañana a nombre de Rafał Kroll. ¿Puede explicarlo? Michael palideció. Esto es chantaje. Rafał me ha chantajeado esta mañana. ¿Chantaje? El inspector arqueó una ceja. ¿Por qué motivo? Antes de que Michael pudiera responder, el teléfono de su bolsillo vibró. Número desconocido, contestó instintivamente. Hola. Al otro lado se oyó una voz electrónica distorsionada. Buenas noches, señor Lewandowski. ¿Le gusta su nueva fama? ¿Quién es usted? Michael gruñó. Alguien que conoce todos sus secretos. Alguien que lleva mucho tiempo esperando este momento. Rafał solo era un peón, una pequeña pieza de un rompecabezas más grande. Pero el verdadero juego acaba de empezar. ¿Qué quiere? Quiero ver cómo cae. Quiero que lo pierdas todo.
La empresa, el nombre, la confianza de aquellos que aún te siguen apoyando. Y cuando te quedes solo, sin nada, entonces te diré quién soy. La conexión se interrumpió. Mikau se quedó quieto, sosteniendo el teléfono como si se hubiera convertido en un trozo de hielo. Miró a Ana. Sus ojos se encontraron por un segundo, llenos de la misma duda tácita sobre si aún podían confiar el uno en el otro. La antigua residencia de los Lewandowski, que en su día fue símbolo de éxito y lujo, ahora parecía una prisión, y sus paredes comenzaban a agrietarse. Esa noche, un silencio pesado y opresivo se cernía sobre la villa, solo roto por los flashes de las cámaras que seguían fuera de la verja. El registro no terminó hasta las 10 de la noche, dejando la casa sumida en el caos y a sus ocupantes al borde del colapso. Pero el verdadero infierno aún estaba por llegar. A las 3 de la mañana, Mikau saltó de la cama al oír un grito desgarrador. Salió corriendo del dormitorio y vio a Ana en el pasillo, con una bata gris y una botella de leche en la mano, con los ojos muy abiertos por el miedo. Señor Lewandowski, por favor, dese prisa. Los niños tienen fiebre alta. Corrieron juntos a la habitación de los gemelos. Philip y Jacob yacían en sus camas con las caras enrojecidas y la respiración rápida y superficial. Mikau cogió a Philip en brazos y notó que su pequeño cuerpo ardía de fiebre. Voy a llamar a una ambulancia. Ya lo he hecho. Kasia llamó, entrando corriendo en la habitación en pijama con el teléfono en la mano. Llegarán en 10 minutos. Esos 10 minutos parecieron una eternidad. Ana caminaba de un lado a otro con Jacob en brazos, cantándole una nana. Su voz temblaba, pero era tierna. Mikau se sentó en el borde de la cama, meciendo a Philip, acariciándole la frente ardiente, sintiendo que su corazón se rompía en pedazos. Cuando llegaron los servicios de emergencia, actuaron con rapidez. El diagnóstico se hizo en pocos minutos. Estrés emocional agudo que debilitó el sistema inmunológico y provocó fiebre. A esta edad, los bebés de 3 meses son especialmente susceptibles al estrés emocional, explicó el médico de urgencias. Tenemos que llevarlos al hospital inmediatamente. Su estado es grave. Estaban en un hospital infantil de Cracovia, donde los pequeños yacían conectados a diminutos goteros y monitores. El doctor Emil Rogovsky, el pediatra de guardia, llamó a Mijau aparte. Señor Lewandowski, tengo que ser sincero con usted. Estos niños han sufrido un gran shock. Los bebés de 3 meses lo absorben todo. La tensión, el miedo, el ruido, el estrés de los adultos. Sus cuerpos reaccionan como si el mundo entero se estuviera derrumbando. Mikau palideció. Está diciendo que es culpa mía. No le estoy acusando, pero como médico tengo el deber de informar cuando veo que el entorno familiar es perjudicial para los niños. Y después de lo que ha pasado, los medios de comunicación, la policía, los gritos. Por favor, comprenda que ellos lo sienten. En su mundo es la guerra. Michael se apoyó contra la pared con los ojos cerrados. El médico tenía razón. En su búsqueda de la verdad, en su desesperada lucha por el control, no se dio cuenta de que sus hijos se estaban ahogando con él. Ana salió de la habitación. Sus ojos mostraban cansancio y preocupación. «Están durmiendo», lo dijo en voz baja, pero Philip seguía sollozando en sueños. ¿Y Jacob? Su pulso es irregular. Los médicos lo están monitorizando. Estas palabras golpearon a Michael como piedras. Se desplomó en el frío suelo del pasillo. Se ocultó el rostro entre las manos. He fracasado como padre, como hombre. No puedo protegerlos. Ana se sentó a su lado, no demasiado cerca, respetuosamente. No has decepcionado. Estás luchando, pero quizás estás luchando contra el enemigo equivocado. Michael la miró con curiosidad. Jerry, ¿qué quieres decir? Que en tu búsqueda de respuestas, de culpables, de quién te traicionó, olvidas que lo más importante para ellos es sentirse seguros, saber que son queridos, que no perderán a su padre como yo perdí a Marek. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Sé lo que significa vivir con incertidumbre. Durante años no supe si mi marido estaba vivo o muerto, pero yo era adulta.
Estos niños no deberían conocer ese miedo. Michael preguntó en voz baja. ¿Cómo lo sobreviviste? Ana sonrió con tristeza. No lo sobreviví, solo aprendí a vivir con ello. Pero ellos no pueden aprender eso. Deben ser protegidos de ello. Hubo un largo silencio. El único sonido en el pasillo era el pitido rítmico de los monitores de la unidad de cuidados intensivos. Entonces Michael suspiró profundamente y dijo con voz baja y quebrada, «Ya no sé en quién puedo confiar. Rafael me chantajeaba. Eva me traicionó. Alguien ahí fuera está moviendo los hilos y orquestando mi ruina como si fuera un espectáculo. Y tú», miró a Ana, «tienes todas las razones para odiarme». Ana asintió. Es cierto, tenía todas las razones para odiarte. Pero vi cómo abrazabas a esos niños, cómo te despertabas por la noche en cuanto oías su respiración en el monitor. Vi cómo se te iluminaba la cara cuando Philip sonrió por primera vez. Un hombre que quiere tanto a sus hijos no puede ser el monstruo que quieren hacer creer que es. Entonces Cassia entró en el pasillo con 2 vasos de plástico de café de la máquina expendedora. Se sentó frente a su tío y le entregó uno. El médico dice que los gemelos estarán aquí al menos 5 días. Quizás más si no les baja la fiebre. 5 días, Michael repitió, como si esas palabras no tuvieran sentido. Tío, dijo Cassia con firmeza, mañana tienes una reunión con la Oficina de Impuestos y la Guardia Financiera. Tienes que ocuparte del escándalo y de la empresa. No puedes hacerlo solo. Tiene razón, añadió Ana. Me quedaré aquí con Philip y James día y noche. No los dejaré ni un momento. Michael la miró atentamente, buscando algún indicio de engaño en sus ojos, pero lo único que vio fue sincera devoción. ¿Por qué?, preguntó en voz baja después de todo lo que había pasado. ¿Por qué más quieres ayudar? Ana se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal, bajo la suave luz de neón, 2 pequeños seres dormían plácidamente, conectados a finos tubos intravenosos. Porque cuando miro a estos niños, veo la oportunidad de salvar algo que yo misma había perdido. Veo una oportunidad de detener la tragedia antes de que destruya otra familia. Durante los siguientes 5 días, Ana cumplió su palabra. No salió de la habitación ni un minuto. Dormía en un sillón estrecho. Tarareaba canciones de cuna y sostenía las manos de los niños mientras sus cuerpos temblaban de fiebre. Mikao aparecía entre reuniones con abogados y la dirección, siempre cansado, con los ojos llenos de ojeras. Pero cada vez que abría la puerta de esa habitación y veía a Ana con sus hijos, sentía que algo dentro de él se ablandaba. Quizás, solo quizás, ella era la única persona en la que podía confiar de verdad. Al 6.º día, cuando los gemelos por fin empezaban a recuperar fuerzas, Cassia irrumpió en la habitación con su portátil en la mano, como si fuera una prueba. Su rostro era una mezcla de triunfo y furia fría. Lo he encontrado. Mikao, que estaba ayudando a Ana a darle el biberón a Philip, colocó al bebé en sus brazos y se dio la vuelta. ¿A quién? Al que lo planeó todo. Cassia abrió el portátil sobre la mesa. ¿Recuerdas que te dije que esas cuentas que publican mentiras sobre ti son de reciente creación? Se lo pregunté a un amigo de la universidad, experto en ciberseguridad. Él encontró sus direcciones IP y preguntó a Michael, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. Todas conducen a una empresa con sede en Milán, PR Solutions International. Oficialmente se dedican a la gestión de la reputación, pero en realidad venden campañas de desprestigio. ¿Y adivina quién es su nuevo cliente? En la pantalla apareció una copia escaneada de un contrato firmado 3 semanas antes, exactamente una semana antes del falso secuestro. Nombre: Rafael Kroll. Michael sintió que todo hervía dentro de él. Ese bastardo. Espera, eso no es todo. Cassia lo interrumpió. Rafael no tenía dinero para una operación así. El pago de 300.000 euros procedía de la cuenta. Y cuando mi amigo rastreó el origen, adivina a quién pertenecía. A Sergius Ratajczak. Se hizo el silencio, solo interrumpido por el pitido rítmico de los monitores. Ana, con Philip en brazos, levantó la cabeza. Sergius Ratajczak, con quien solías trabajar. No solo trabajaba, dijo Mikao Chłodno. Este es el hombre al que despedí de la empresa cuando descubrí que estaba robando.
El mismo que utilizó la empresa Baltimex para blanquear dinero y el que desapareció después de que Marek descubriera sus maquinaciones. El rompecabezas por fin empezaba a encajar. Mikau se sentó pesadamente en la silla, sintiendo cómo la adrenalina daba paso al terror. Ratakshak quería venganza. Lo acusé públicamente. Arruiné su carrera. Entonces descubrió que Ana trabajaba para mí. Se dio cuenta de que podía conectar esos dos mundos, su pasado y mi culpa. Lo preparó todo. El secuestro falso, las filtraciones a los medios, el chantaje a Rafał, todo este teatro. ¿Pero por qué involucró a Ana?, preguntó Kasia. Podría haberte atacado directamente a ti. Ana respondió primero, con la voz llena de lágrimas, porque Sergius es un sádico. Quería destruirte no solo económicamente, sino también mentalmente. Quería que todos pensaran que yo era culpable, que era yo, la esposa de la víctima, quien se vengaba del Señor. Quería convertirme en un monstruo. Michael miró al suelo. Y los niños, susurró, utilizó a mis hijos como peones. Ordenó que los dominaran, ataran y asustaran solo para que la historia fuera más impactante. Kasia siguió desplazándose por los documentos. Esto no es el final. Mi informático también interceptó mensajes entre Rafał y alguien que firmaba como R. Escucha esto. El vecino lo está haciendo muy bien. Cuanto más venenoso, mejor. Asegúrate de que reciba la segunda parte de su pago. Un mensaje enviado el mismo día en que Ewa concedió una entrevista a los medios de comunicación. Así que a Ewa también le pagaron. Michael gruñó. Ella, Rafał, todos. Sí. ¿Y los atacantes que irrumpieron en la casa? Kasia añadió que eran mercenarios. 3 reincidentes con condenas por agresión. Ratajczak les pagó en efectivo. Les dio el código del sistema de alarma que le había dado Rafał. Tenían que simular un ataque, atar a Ana y a los niños, administrarles un sedante, dejarlo todo hecho un desastre y desaparecer. No robar nada, solo sembrar. Miedo. Ana se tapó la boca con la mano, con los ojos muy abiertos. Así que todo era mentira. Toda esta pesadilla no es para ti, respondió Michael, mirándola con seriedad. Para ti fue real. Tu miedo, tus moretones, tus lágrimas, él te hizo todo eso, sabiendo que nadie te creería. Se produjo otro silencio, denso como el humo después de una explosión. ¿Pero por qué esperó 2 meses?, preguntó Ana. Podría haber atacado antes. Mikau miró por la ventana, donde el amanecer comenzaba a pintar una luz fría sobre Cracovia. Bora Tagchak es un perfeccionista. Esperó a que todos bajaran la guardia, a que empezáramos a confiar los unos en los otros, hasta que pudo destruirlo todo de un solo golpe. Cariño, dijo el hombre que estaba en la puerta en voz baja. Su voz temblaba, como si hubiera olvidado hacía tiempo cómo pronunciar esa palabra. Ana se quedó paralizada. Por un momento, el mundo dejó de existir. No había sonidos, ni luces, solo él. La misma sonrisa, aunque ahora oculta bajo la sombra del cansancio. Los mismos ojos con los que había soñado cada noche durante 3 años. Marek susurró, agarrándose al marco de la puerta mientras las piernas de ella se doblaban. Marek se acercó, lentamente, con vacilación, como si temiera que el contacto perturbara el sueño. Tenía miedo de que no me reconocieras. Ana se rió entre lágrimas. Es que no reconozco el mundo sin ti. Se abrazaron, no como héroes de una novela romántica, sino como náufragos que por fin habían encontrado la costa. Les temblaban las manos, les latía el corazón de forma irregular y las lágrimas se mezclaban con las risas. La voz de Michael llegó desde el salón. Vamos. Estaba de pie en la entrada y junto a él estaba Kasia con una cámara en la mano. Quería inmortalizar ese momento, pero Mikau negó con la cabeza. No, este es su momento. Ana se apartó de Mark. Le tocó la mejilla como para asegurarse de que no era una ilusión. ¿Por qué? Porque Sergius me ordenó que desapareciera. Amenazó con matarte. Vi a su gente. Sabía que era capaz de cualquier cosa. Huí para salvarte. Pero cada día me arrepentía de haberte hecho creer que estaba muerto. Ana se llevó las manos a la boca, sofocando un sollozo. Michael, de pie a un lado, sintió que algo se aflojaba en su pecho. Por primera vez en meses,
No sentía la carga de la culpa, solo un tranquilo alivio. Marek dijo con suavidad, tu esposa es más fuerte de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Gracias a ella, mis hijos están vivos. Gracias a ella, yo también. Mark asintió. Lo sé. Lo vi y vine no solo para recuperarlo, sino también para darle las gracias. Ana se volvió hacia Michael. Había gratitud en sus ojos y algo más que no sabía nombrar. No sé cómo darte las gracias. No tienes por qué. Michael sonrió levemente. A veces basta con saber que una historia tiene un final feliz. Unas semanas más tarde, se oían las risas de los niños en el jardín de la villa. Philip y Jakub gateaban por el césped, persiguiendo pelotas de colores. Ana y Marek estaban sentados cerca, en un banco, cogidos de la mano, en silencio, con calma, como si temieran ahuyentar su felicidad. Mikao estaba de pie en la terraza con una taza de café, mirándolos. Kasia se acercó a él y le dio un ligero codazo. Míralos, parecen sacados de un cuento de hadas. Sí, admitió él, a veces la vida escribe cuentos de hadas. Solo hay que sobrevivir a sus peores capítulos para llegar al final. Kasia sonrió y luego señaló a Gemini. ¿Qué es lo siguiente para ti? Mikao miró hacia el jardín, donde el sol se filtraba a través de las ramas de los viejos árboles. Voy a empezar de nuevo. Para ellos, el olor a galletas recién horneadas provenía del interior de la casa. Vainilla y chocolate. El mismo olor que antes significaba caos, ahora significaba paz. La villa, antes llena de sombras, finalmente respiraba luz. Y aunque el pasado les había dejado cicatrices a todos, una cosa era segura. La riqueza no siempre hace poderoso a un hombre. A veces ese es el amor, el perdón y el valor para empezar de nuevo. Ana se lanzó a sus brazos con un grito que era a la vez llanto y risa. Se abrazaron con la desesperación de dos personas que durante mucho tiempo creyeron haberse perdido para siempre. En las semanas siguientes, la Villa Lewandowski sufrió otra transformación. Marek y Ana se mudaron a una pequeña casa de invitados en la finca, lugares que Michael había renovado especialmente para ellos, no como para empleados, sino para la familia. No puedo aceptar esto, protestó Ana. Salvaste a mis hijos, la interrumpió Michael. Los amaste cuando yo estaba demasiado perdido en el dolor como para sentir nada. Esto no es lástima, Ana, es gratitud. Gracias a su experiencia financiera, Marek comenzó a trabajar en la empresa de Michael. Sus conocimientos resultaron inestimables para reconstruir los sistemas de control y transparencia de las empresas. Una noche, mientras los cuatro cenaban en la terraza y los gemelos dormían plácidamente en el cochecito doble, Marek sonrió levemente. Es una ironía del destino, dijo en voz baja. Sergius quería destruirnos a todos y al final fue él quien nos unió. El mal nunca gana realmente, respondió Michael. Al final, la verdad siempre gana. Ana miró a su marido, luego a Mikau y por último, a los niños dormidos. Nunca pensé que encontraría la felicidad aquí. Kasia se acercó a la mesa con una taza de té en la mano. Tío, ¿puedo cuidar de los gemelos este fin de semana? Me gustaría que Ana y Marek tuvieran algo de tiempo para ellos solos. Mikau miró a sus hijos, luego a Ana y Marek. Sonrió. Para siempre es una palabra muy larga. Hizo una pausa y luego añadió con delicadeza, pero quizá valga la pena intentarlo. Y mientras el sol se ponía sobre Cracovia, la Villa Lewandowski se convirtió, por fin, en lo que siempre debería haber sido. Un hogar lleno de amor, paz y perdón. Sergius Ratashchak fue condenado a 15 años de prisión. Rafał Kroll recibió 8 años y Ewa Wisoka 2 años de libertad condicional. Pero para Michael, Anna, Mark y los gemelos, la verdadera justicia no era encarcelar a los enemigos, sino reconstruir lo que se había roto, porque la verdad los liberó a todos. Así, en la villa que casi fue destruida por la venganza, la verdad triunfó. Ana demostró que su lealtad era verdadera. Marek regresó y Mikau se dio cuenta de que juzgar a las personas por las apariencias puede costar muy caro. Si esta historia te ha llegado al corazón, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Compártela con alguien que crea en el poder de la verdad.
Cuéntanos en los comentarios si creerías a Ana. Tu opinión realmente cuenta. M.